Capítulo 13. Relatos después de abrirse a la capacidad de ser canal. Reacciones de las personas después de la apertura. Sanaya y Duin. No esperábamos que las vidas de las personas cambiaran de inmediato, así que nos sorprendimos al recibir los relatos que compartían acerca de cómo se sentían y lo que les había ocurrido justo después de haberse abierto a la capacidad de ser canal. Comenzamos a observar un patrón en las reacciones de las personas. Aprender a ser canal requería de mucha concentración, así como de la capacidad de conservar un enfoque espiritual más elevado del que la mayoría estaba acostumbrada a tener. Deseamos compartir contigo estas experiencias para que conozcas las reacciones comunes. Una experiencia que suele ocurrir después de abrirse a la capacidad de ser canal es una intensificación de los sueños. Un abogado vino para aprender a canalizar porque sabía que debía haber algo más en la vida que el trabajo. En un día laboral común, utilizaba principalmente su hemisferio cerebral izquierdo, la mente lógica, y deseaba canalizar para desarrollar su creatividad. No tuvo dificultades para conectarse con su guía durante el curso, pero esa noche informó que casi no pudo dormir. Sus sueños aparecían plagados de ideas que le revelaban muchas cosas que podía hacer con su vida. Una vez abierto el umbral, fue como si todos sus sueños encerrados, su talento y recursos latentes hubiesen comenzado a emerger. Canalizar había creado la intensa conexión con el hemisferio cerebral derecho, con la mente creativa que tanto deseaba. Para algunos, canalizar implica una sensación de decaimiento al día siguiente, la cual se prolonga durante unas cuantas horas o todo el día. Esta sensación es similar a la que la gente suele informar después de salir del trance. No quieren regresar. Una mujer, dueña de una agencia de viajes, regresó al día siguiente sintiéndose muy deprimida. Dijo que esto era poco usual, ya que sus días, en condiciones normales, solían estar enfocados en los clientes, las ventas y otras exigencias. Amaba su capacidad para canalizar y le complacía el grado y la exactitud de la información que recibía. De hecho, se sentía tan bien que no quería dejar de hacerlo. Mas ahora, nada le parecía tan agradable como antes. Pedimos a su guía que hiciera algunos comentarios sobre esta respuesta. Él contestó que la mujer trataba de ignorar muchos de sus deseos más profundos, necesidades reales y crecimiento espiritual para enfocarse en asuntos de negocios que no eran tan agradables o importantes para ella. Cuando la mujer estableció un enlace en trance, su mente superconsciente y el guía sintió que había llegado a casa. Ahora, en comparación, otras partes de su vida parecían aburridas. Era como empezar a lavar una alfombra blanca, después de frotar una esquina. Toda la alfombra, que antes le pareció limpia, tenía un aspecto sucio. Al pasar el tiempo, ella creó un equilibrio entre el mundo exterior y su vida interior. Se percató de que empezaba a escuchar murmullos de que su trabajo no era satisfactorio y sus necesidades más profundas no estaban satisfechas. Siempre se mantuvo muy ocupada y no tomaba el tiempo necesario para escuchar a su yo profundo, central. Al conectarse con su guía, también empezó a oír a este yo profundo. Reestructuró su negocio, delegó algunas responsabilidades al gerente que contrató, empezó a tomar tiempo libre y se inició en la pintura como pasatiempo. Poco después, informó que, en muchas ocasiones, la guía que recibía parecía proceder de su mente. En la actualidad sigue canalizando y conectándose con su guía de manera más formal, para obtener información en nuevas áreas, y entra en trance cada vez que canaliza para otros. Informa que le preocupa menos el futuro y que permite que las cosas simplemente lleguen a ella. Otra clase de respuesta, también de naturaleza emocional, es la sensación de profunda paz y contento. Una mujer, quien discutía con su marido porque se sentía no recibir apoyo, experimentó una liberación el día después de abrirse a la capacidad de ser canal. Dejó de sentir la necesidad de defenderse o de demostrar cosas a su esposo.
Empezó a renunciar a su sentimiento de abandono y perdonó todos los males que había imaginado. En vez de aferrarse a estar en contra de su marido porque él no deseaba hablarle o no la comprendía, tuvo compasión de él, de su vida y de todas las cosas por las que estaba pasando. Comenzó a reconocerlo y a apreciar todas las pequeñas cosas que él hacía por ella y que tomaba por un hecho. A las pocas semanas, habían establecido la primera comunicación sincera y estrecha en muchos años. Cuando supimos de ella, varios meses más tarde, la mujer estaba emocionada porque su relación había mejorado tanto que sentía que vivía con un hombre nuevo. Algunas personas han comentado sobre sensaciones de cansancio o fatiga y una incapacidad para pensar con claridad durante el siguiente día. Era como si fuesen atletas que hubieran corrido demasiado. Sus músculos mentales y espirituales estaban agotados al día siguiente y necesitaban un descanso. Canalizar requiere de un enfoque mental y de conciencia. La mayoría de las personas no están acostumbradas a utilizar la mente de esta manera durante periodos prolongados. La sensación de aturdimiento a menudo puede aliviarse con descanso o relajación, con un paseo en el exterior, al dibujar, escuchar música o tomar un largo baño en una tina. Algunos encuentran que la gran actividad física suele ayudarles. Esta fatiga es una reacción temporal y conforme la gente vuelve a canalizar, aseguran que se sienten más despejados mentalmente que antes. Otras personas experimentan una enorme capacidad energética después de canalizar. Algunas dicen que al día siguiente desean limpiar su casa y hacer cosas que habían evitado durante meses. Es como si su vida, de pronto, hubiese adquirido un nuevo brillo. Ciertas personas dijeron que querían deshacerse de la ropa y otras pertenencias que ya no parecían tener cabida en sus vidas. Con el cambio en su vibración, al comenzar a canalizar, las cosas que representaban a su antiguo yo empezaron a salir de sus vidas. Hay quienes encuentran que a los pocos días compraban atuendos de estilos o colores distintos de los que solían usar. Deseaban ponerse cosas que los hicieran sentirse más vivos. Su ropa vieja ya no representaba lo que eran en realidad. Otra respuesta es que las cosas que la gente tomaba por un hecho de pronto parecen distintas, poco usuales o extrañas. Era como si viesen el mundo por primera vez o despertasen de un sueño. Una pareja que tomó el curso al mismo tiempo dijo que cuando salieron a cenar después, la comida tenía un sabor distinto. Caminaron por algunas de las tiendas de la zona. Las cosas que vieron les parecieron irreales. Los colores tenían una viveza excepcional. La gente parecía rara. Sentían que acababan de llegar a la Tierra. Recuperaron las sensaciones normales unos días después y dijeron que esto fue tan divertido que les habría gustado permanecer en ese estado de conciencia exaltada durante mucho tiempo más. Después de canalizar, la gente comienza a observar y a prestar más atención a lo que les rodeaba, en vez de caminar por doquier, siempre preocupada. Hay quienes han asistido a fiestas o a acontecimientos sociales en los días siguientes e informan haber visto a las personas de una manera nueva. Las charlas sin sentido se volvían cada vez más insensatas y aburridas, en tanto que otras personas a las que nunca hubieran prestado atención se hacían muy interesantes. Era como si viesen a la gente en un nivel de alma más que de personalidad. Otra respuesta común que se presentaba después de abrirse a la capacidad de ser canal es que la gente se pregunta si fueron ellas o no quienes realmente han canalizado. Hemos dedicado parte del capítulo 14 a este asunto. Una mujer grácil y atlética, con 3 hijos, quien había canalizado bien y tenía una buena conexión con su guía, al día siguiente se vio asolada por dudas sobre la realidad de su experiencia. Preguntaba sin cesar a su guía si era real. Al conducir su auto con un niño dormido en la parte delantera y otro jugando en paz en la trasera, experimentó un cosquilleo por doquier. Luego, una voz comenzó a hablarle desde el interior de la cabeza, diciéndole cuál sería su futuro y muchas cosas que no era posible que supiera.
las cuales se hicieron realidad después. Regresó para decirnos que la experiencia había sido tan sorprendente que ya no dudaba de que su guía fuese real. Todo un mundo nuevo se abría ante ella. Otros efectos pueden ocurrir durante el día siguiente o aparecer algún tiempo después. Algunas personas no experimentan cambio alguno al día siguiente o incluso después de varias semanas. Sin embargo, en retrospectiva, casi siempre pueden recordar acontecimientos fuera de lo normal. Una mujer nos dijo que había planeado un viaje al desierto con una amiga, pero en vez de hacerlo, decidió ir a las montañas rocosas. Pensaba llamar a su amiga para ver si estaba dispuesta a cambiar los planes, cuando ésta se comunicó para decirle que quería ir a las montañas rocosas en vez de viajar al desierto. Muchos empiezan a recibir noticias de viejos amigos y a resolver disputas que tuvieron con ellos. Las cosas que antes los retuvieron a un nivel de energía comienzan a aparecer para ser aclaradas y liberadas. Una mujer informó que cuando volvía a casa después de aprender a canalizar, recibió una llamada de una amiga a la que no veía desde hace 6 años. Esta persona terminó con la relación de manera repentina, después de un desacuerdo, y se negaba a restablecer la paz. Mas la noche del curso, llamó para disculparse y explorar la posibilidad de curar y olvidar las heridas pasadas. A veces se producen cambios físicos, como ligeros dolores de hombro, cuello y espalda, los cuales son respuestas a la apertura. En el nivel físico, una de las razones para tales dolores es que estamos acostumbrados a mantener nuestro cuerpo en cierta posición y, cuando canalizamos a nuestros guías, a menudo adoptamos nuevas posturas. Los músculos no están acostumbrados a este nuevo patrón y a veces causan dolor. Pide a tu guía que te ayude a relajarte y recuerda que debes ajustar tu postura para sentirte cómodo. En el nivel de energía, el motivo de un dolor es un flujo restringido. Los guías suelen entrar en la región del cuello y los hombros. Al ingresar una energía superior en tu cuerpo, algunas áreas no podrán cargar este flujo mayor. Imagina una manguera diseñada para conducir un número fijo de litros de agua por minuto. Si tú, de pronto, incrementas el flujo de líquido que corre por la misma, la manguera no podrá contener el flujo de agua, se hincharía en ciertos puntos y se retorcería en otros. Si tu guía envía más energía de la que estás acostumbrado a recibir, es sencillo que te abras a este flujo adicional. Imagina que tu energía se abre y pide ayuda a tu guía. Es posible que la incomodidad desaparezca en unos cuantos minutos. Algunas personas han notado caídas de energía, sentimientos de tristeza o de hipersensibilidad emocional cuando salen del trance. Orin y Daven explicaron que estos son efectos posteriores de la acentuada sensación de bienestar, de la apertura del corazón y de la conexión con el universo, las cuales contrastan mucho con el estado de conciencia normal de los individuos. Muchas personas se mueven en un estado de conciencia que denominan normal. Creen que es la sensación más elevada que pueden experimentar. Luego, cuando experimentan la realidad superior del guía, se dan cuenta de que existe un mundo nuevo de alegría y expansión que está a su alcance. El contraste es muy marcado. Hemos observado que conforme la gente sigue canalizando, creciendo y realizando cambios en su vida y actitudes, la distancia que separa los dos estados se reduce y comienzan a sentirse cada vez más contentos y satisfechos. Entonces ya no habrá una caída de energía o tristeza cuando regreses del trance. Otro motivo de la caída de energía puede ser canalizar en exceso. Se necesita tiempo para proceder a periodos más prolongados de canalización. Un corredor nunca saldría a competir en la maratón sin incrementar su resistencia. Los signos de un exceso de canalización son fatiga después del trance, sensación de inquietud, ansiedad o tensión, ya que demasiada energía ha recorrido tu cuerpo. Reduce la cantidad de tiempo que pases en trance, si este es tu caso. También puedes ejercitarte o hacer trabajos físicos que no requieran de mucha concentración. Estas actividades te ayudarán a liberar el exceso de energía.
Cada vez más, la gente acude a nosotros con relatos de pequeños milagros, si acaso un milagro puede ser pequeño. Un préstamo largo tiempo aplazado es pagado de pronto. Una casa que ha estado en venta durante un año se vende de repente. Un valioso artículo perdido aparece. Algunas personas quieren explicar estos relatos como coincidencias, pero al seguir ocurriendo dichas coincidencias, quedan convencidas de la presencia y protección de sus guías. Sanaya. Cuando empecé a canalizar a Orin, solo podía retener su energía durante 20 minutos más o menos. Un año después, logré retenerla hasta 1 hora. De manera gradual, pude canalizar durante periodos más prolongados, y después de mucha práctica, hasta varias horas de una vez, con algunos descansos. Quizás sea más sencillo y rápido para ti incrementar el tiempo de tus sesiones de canalización, así que sigue un ritmo propio. Dwayne. Al principio, con mi fisioterapia encontré que podía conservar el espacio de trance y concentrarme de un momento al otro durante casi 1 hora. Al pasar el tiempo, descubrí que era posible trabajar durante 3 o 4 horas con un enfoque completo en trance, mientras laboraba con el campo de energía y el cuerpo de otra persona. Sanaya y Dwayne. La mayoría de la gente empieza a conectarse verbalmente con sus guías de inmediato, y luego mejoran y fortalecen la conexión cada vez que canalizan. Si permaneces alerta, descubrirás una gran riqueza en este proceso. Una mujer, excelente doctora, acudió a aprender a canalizar para encontrar nuevas maneras de curar y ayudar a la gente. Había tenido muchas aperturas personales, deseaba expandirse de cualquier manera posible y le pareció que el siguiente paso lógico era canalizar. Creía que la medicina tradicional solo trataba los síntomas y no las causas, y esperaba que, a través de su guía, pudiera encontrar las causas de las enfermedades, ya fueran mentales, emocionales, espirituales o físicas. Aunque era nueva en esta clase de ideas, aprendió con rapidez y se entregó a todo lo que hacía con enorme entusiasmo. Desde el instante en que llamó a su guía, se encontraba camino al éxito. Su guía era elocuente y proporcionaba hermosas respuestas a las preguntas que ella y otros le presentaban. La mujer procedía de otra ciudad, y cuando volvió a casa se sintió como perdida. No contaba con alguien que la apoyase o quien creyera en la capacidad de canalizar. Le asaltaron muchas dudas y se preguntó si perdería la fuerte conexión inicial. Fue difícil que canalizara y casi renunció a ello por completo. Sin embargo, se encontró leyendo todo lo que podía encontrar sobre temas metafísicos de interés. Se preguntó si, de alguna manera, habría decepcionado a su guía, y llamó a Orin para preguntarle si debía utilizar su fuerza de voluntad para canalizar todos los días. Orin le dijo que necesitaba expandir sus conceptos para canalizar mejor a su guía, y que lo que hacía era justamente lo adecuado para desarrollar la capacidad de ser canal. Agregó que debía seguir leyendo porque su guía deseaba que ella expandiera su conocimiento y canalizar. Meses después emprendió el viaje para asistir al taller para canales avanzados que Orin y Daven nos animaron a organizar para brindar a la gente la posibilidad de expandir y fortalecer sus conexiones iniciales con los guías. La mujer pudo conectarse con mayor firmeza con su guía, y Orin le aconsejó que canalizara durante 5 minutos todos los días, debido a que, en ese momento, en su desarrollo como canal, recibiría grandes beneficios de una conexión regular. Varios meses después, llamó para decir que los 5 minutos se habían convertido en una conexión fuerte y regular de media hora. Canalizaba de nuevas maneras el cuerpo humano y sus sistemas de energía. También dijo que estaba conociendo a muchas personas interesadas de canalizar y que organizó varias sesiones para canalizar en grupo, con gran éxito. Pasó un año pensando cómo podría utilizar el conocimiento superior y entonces descubrió la homeopatía, con lo que se realizó otro cambio en su modo de pensar.
Se dio cuenta de que tratar los síntomas físicos era solo una pequeña parte de todo el conjunto. Se percató de que los síntomas físicos indican que existe un trastorno de la energía y que tratarlos al nivel de energía impide que se conviertan en una secuencia de manifestaciones físicas. Al cambiar su práctica para incluir estos enfoques, toda su vida sufrió ajustes más importantes. Lo último que supimos de ella era que se había conectado con firmeza con su guía y que ofrecía la homeopatía a aquellos que se abrían a una alternativa de curación. Ha canalizado sorprendente información sobre curación y salud y esperamos saber mucho más de esta mujer conforme continúe su sendero. Teku, guía de Sanaya desde otra dimensión. Sanaya. Al final del primer año habíamos enseñado a más de 100 personas a canalizar. Durante ese tiempo, Dwayne y yo encontramos que necesitábamos salir de la ciudad de manera periódica para ir a lugares abiertos y tranquilos donde pudiéramos trabajar con nuestra energía e incrementar nuestras conexiones con los dominios superiores. Realizamos un viaje a Maui esa primavera y pasamos la mayor parte del tiempo trabajando con energía y canalizando. Dwayne descubrió un nuevo mundo bajo el agua a través del buceo, lo que alteró su conciencia durante horas y le dejó una nueva sensación de integridad. Debido a mi crianza en el Medio Oeste, no tenía mucha experiencia con el mar, así que para mí, aprender a salir del oleaje y bucear fue un paso enorme. Me gustaba el buceo y fue divertido ver cómo Dwayne desaparecía en las profundidades del océano. Solíamos canalizar a varios guías cada mañana durante un rato y también pasábamos varios días canalizando. Nos pareció que la energía especial de Maui, con Haleakala, una hermosa montaña volcánica de 3.000 metros de altura, estimulaba nuestra energía para elevarla aún más. Orin y Daven nos dijeron que contenía puntos de poder, puertas que separaban nuestra realidad de otras dimensiones. Recorrimos toda la isla, percibiendo la energía en diversos lugares y canalizando para ver si nuestra conexión con nuestros guías cambiaba en distintos sitios, condiciones climatológicas, altitudes y ambientes. Tuve una experiencia muy especial hacia el final de nuestra visita, cuando otro guía, Teku, se pronuncia Teiku, se hizo presente. Teiku había llegado a mí en una ocasión previa, cuando realicé un viaje de 3 semanas a Kauai con una amiga. En aquella época, él se hacía presente cada mañana para dictar un libro sobre cómo curarse uno mismo y a los demás, y para discutir las leyes universales de la energía. Orin estimuló esta conexión al decirme que Teiku era un ser muy superior y que trabajaban juntos. Transcribí el libro y vi que contenía valiosa información. Desde ese viaje a Kauai, Teiku no había regresado. Teiku se identificó como Señor del Tiempo desde los portales del mundo de la esencia, donde se crea toda la materia. Habló de otros universos y sobre los mundos de la forma y la materia. Dwayne y yo encontramos fascinante esta información. Teiku tenía un gran sentido del humor. Dijo que procedía de un sitio distinto del de Orin, que no era superior ni inferior. Dijo que los lugares de nuestro mundo que están más cerca de los volcanes le facilitaban el paso a ese tiempo. Habló de su mundo, el cual entraba y salía de sincronización con el plano terrestre. Nos contó que su conexión dependía de que nos encontrásemos en ciertos sitios en determinados momentos. Explicó que sería difícil para mí que lo canalizara cuando quisiera, porque existía en un universo que tenía una frecuencia muy diferente que solo se sincronizaba con el nuestro en ocasiones y en ciertos sitios. La experiencia fue fascinante para mí. Aprendí que en el mundo de Teiku la energía es simétrica. Encontraba que el cuerpo humano era un divertido reto para él y que derivaba un gran placer al experimentarme caminar. Se preguntaba cómo había logrado equilibrar el vehículo simétrico que es mi cuerpo. Cada vez que él trataba de caminar, yo casi caía, hasta que al fin se adaptó a la gravedad y al equilibrio. Un año antes, cuando llegó a través de mí, pude presentir que hacía un inventario de mi cuerpo y suspiraba, diciendo: bien, no es la forma más adecuada, pero será suficiente.
Desde la última vez que lo canalicé, había cambiado mis hábitos alimentarios y adquirido una mejor condición física, así que la conexión parecía más fuerte. Cuando Teiku observó cómo comíamos Duen y yo, le sorprendió nuestro sistema de alimentación. Al principio se mostró perplejo y luego muy divertido. Ahora entiendo, dijo, comer es la raíz de sus problemas. Primero deben tener la comida, luego necesitan platos, después tienen que construir una casa para albergar esos platos, entonces tienen que salir a trabajar para pagar la casa, y todo debido a que tienen que comer. Agregó que, en su sistema, solo tenían que absorber la energía cuando la necesitaran, y que esto facilitaba mucho la vida. Su sentido del humor era tan encantador que nos hacía rodar en el suelo de risa. Su manera de mirar nuestro mundo nos hizo examinar una vez más algunas de nuestras premisas y suposiciones básicas, de una manera muy amorosa. Un día se comunicó para darnos información adicional sobre los cambios que observaba en la Tierra y nos instó a continuar enseñando a la gente a canalizar, debido a que esto ayudaría a las personas a ajustarse a los cambios de frecuencia y vibración que ocurrían en la Tierra. Ha regresado en varias ocasiones desde que estuvimos en Maui, siempre de manera inesperada y a menudo para decirnos qué ocurre en el universo y darnos consejos prácticos sobre cómo utilizar las energías para crecer y crear nuestro propósito superior. Nuestra visita al Monte Shasta. Sanaya. Duen y yo tomamos unas vacaciones en agosto y fuimos a un hermoso poblado del norte de California, Ciudad Monte Shasta, al pie del Monte Shasta, para trabajar en este libro, explorar nuevos sitios de poder y conectarnos con nuestros guías con mayor fuerza. El Monte Shasta es el legendario hogar de los lemurianos y los maestros ascendidos de la Hermandad Blanca, quienes se rumora que solo aparecen a los que están preparados espiritualmente. Nos albergamos en una acogedora casa oculta entre los árboles, donde podíamos escribir y disfrutar de la paz y el silencio. Varias veces acampamos en el exterior, en lo alto de la montaña, donde canalizamos, escalamos y corrimos. Duen se puso en forma para escalar la cima de más de 4.000 metros, para lo que requería de gran habilidad para subir. No conocimos a estos seres especiales, pero pasamos momentos maravillosos con Orin y Daven. El poder de la montaña es tal que ambos sentimos que la conexión era mucho más fuerte con nuestros guías y que se incrementaba nuestra capacidad de elevarnos más. Duen esperaba con emoción el ascenso. El clima era hermoso. Empezando desde un campamento situado a los 2.700 metros, realizó el recorrido de 6 horas hasta la cima. Desde allí pudo ver la costa a un lado y las sierras al otro, ambos lugares situados a cientos de kilómetros de distancia. Allí empezó a canalizar a Daven. Al volver a casa, de pronto experimenté que me recorría una gran descarga de energía. Dejé lo que hacía y cerré los ojos. Sentí como si yo también me encontrase sentada en lo alto de la montaña, desde donde podía ver con claridad el paisaje. No sabía el momento exacto en que Duen llegaría a la cúspide, pero más tarde, cuando comparamos las horas, comprobamos que mi despertar de la conciencia y el sentimiento de haber sido transportada a lo alto de la montaña ocurrieron en el instante exacto en que Duen miraba desde las alturas. Hemos observado que al canalizar establecemos un enlace telepático más estrecho. Tenemos experiencias más frecuentes en las que nos enlazamos intuitivamente y encontramos más conciencia del otro, aún a muchos kilómetros de distancia. Muchas personas que canalizan juntas han informado de experiencias similares.